La orientación sexual o identidad de género diversa que se autodetermine un individuo siempre será un tema altamente controversial y debatible para aquellos que no están de acuerdo con el término libre dentro del desarrollo de la personalidad y que es un derecho que está enmarcado dentro de la Carta Magna de la Constitución Política de Colombia. Si bien del presente trabajo se deriva de la sentencia T-30104, decidimos abordar de manera general con un rastreo histórico del tema sobre los casos más relevantes en Colombia y mostrar al mismo tiempo la postura del grupo y entender que en algunos escenarios controversiales donde se presenta alguna forma de discriminación por parte de una autoridad o un particular, esta puede llegar a una acción de tutela, que como sabemos es un mecanismo de defensa judicial la cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados. Además, es importante realizar un test proporcional bajo el marco de la Constitución Política en donde se determine si derechos tales como la dignidad y la autodeterminación personal se están vulnerando al ciudadano en la situación presentada. A partir de este tema que estamos tratando, a partir de la sentencia que nos fue otorgada, quiero iniciar esta parte de los antecedentes históricos con la frase que dice: todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y estamos dotados con toda razón y conciencia, y así debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y esto pues lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto es solo un abrebocas para entender que a través de la historia no siempre la homosexualidad se ha visto de la mejor manera. En los inicios muchas veces pues la homosexualidad en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pues eran actos netamente normales. Después, gracias a ciertas instituciones como la Iglesia y los moralistas, se ha visto un deterioro del entender la dignidad humana más allá del acto sexual, y llegamos a este momento crucial de la vida de los seres humanos, y es entender que no es simplemente el acto sexual quien hace al homosexual, bisexual, etcétera, sino que es también su capacidad de discernimiento y comprensión de sí mismo para hacer elección sobre su propia vida. ¿Cómo se han reivindicado los derechos de las personas pertenecientes al grupo LGTBI hoy en día? Es necesario nombrar los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales dicen que todos los humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, una persona no puede ser y no debe ser juzgada por su orientación sexual ni por ningún motivo. Gracias a estos derechos, las personas del LGTBI han sido más aceptadas por la sociedad y se ha normalizado el hecho de ver parejas del mismo sexo y personas que han cambiado su sexualidad sin ningún tipo de discriminación, ya que en la actualidad estos hacen parte de los derechos humanos. No pueden ser atentados porque cada persona es libre mientras cumpla la ley y se rija esta misma. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, a mí me corresponden los casos en Colombia. Para empezar a tratar este tema tenemos que hacernos una pregunta muy importante y es: ¿estas personas viven o sobreviven? Para entrar a hablar de este tema tenemos que tener en cuenta un dato muy importante, y es que en el tiempo de pandemia, año 2019, 2020 y 2021, se han evidenciado muchos más casos de abuso en contra de estas personas. Tenemos casos como maltrato, abuso psicológico, homicidios, suicidios. Son muchos casos en particular. Analizar la situación de discriminación hacia la población LGBTI en Colombia implica comprender que puede afectar a cualquier ciudadano que pertenece a esta comunidad. Como lo pudimos apreciar en los dos ejemplos citados en nuestro ensayo, por un lado, una figura pública como lo es Claudia López, ni siquiera ella se salva de este tipo de discriminaciones. Al ser elegida como la primera alcaldesa de Bogotá, pues marca un hecho histórico que pasó, la verdad, a un segundo plano por un post que puso en su cuenta de Instagram, en donde puso una fotografía dándose un beso con su actual pareja, la senadora Angélica Lozano, y pues este tipo de fotos
lo podemos ver en cualquier parte, por parte de una pareja heterosexual, y pues no va a pasar absolutamente nada, ¿cierto? Pero pues en este momento lo subió fue la alcaldesa y fue tomado como un mal ejemplo, fue hecho de discriminación y de indignación para muchas personas. Bien, por otro lado también pudimos ver un ejemplo y fue el de Sergio Urrego. Esta persona pues nos da un panorama mucho más aterrador cuando discriminación hacia esta comunidad se trata o nos referimos, ya que él sufrió tal abuso que su pensamiento se inclinó hacia el suicidio. Entonces podemos ver dos caras, una quizás en donde no hay una justicia real y en otra en donde los hechos nos pueden llevar pues a cosas muy negativas. Tal como hemos venido hablando de la discriminación hacia los homosexuales ya hace años, en medio de un debate concluimos que: primero, cualquier persona puede ser libre y no puede ser juzgado por ninguna otra persona por su orientación sexual ni sus ideales. Segundo, si llega a haber un caso o un escenario de discriminación, puede ser importante llegar a unas medidas legales. Tercero, es importante realizar un test de proporcionalidad para saber si se están vulnerando los derechos de dicha persona que está afectada por discriminación hacia su orientación sexual. Y cuarto, defender a toda costa la autodeterminación, la integridad, el buen nombre de la persona. Así que nuestra postura está en contra de la discriminación de género, gracias al decreto 410 del 1 de marzo del 2018, que promueve satisfactoriamente la protección de la comunidad LGBT de la discriminación y asimismo tomar medidas pertinentes y superar todas esas barreras de acceso que se han impuesto años atrás. La orientación sexual debería ser algo muy común en pleno siglo XXI, debido a que han habido muchas reformas que han cambiado la forma de ver esto. Desde 1991, cuando se creó la nueva Constitución, habla muy claro de los derechos que tienen los hombres y las mujeres. Y como tal, las personas, no importa si te gustan las mujeres, los hombres, ni nada de ello. Para concluir, podemos identificar en nuestro tema la orientación sexual de los individuos que integra la comunidad LGBTI y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un tema históricamente muy cambiante. Anteriormente se trataba de una práctica habitual y bien vista por las sociedades antiguas, el cual con el transcurrir de los años y la inclusión de la religión empezó a verse como un tabú. De igual forma, Colombia y su idiosincrasia y por tanto las leyes se deben de velar, regular y proteger los derechos de esta población. La sexualidad, independientemente del cual sea su inclinación, no debería ni siquiera ser un tema de controversia en pleno siglo XXI. Rechazamos rotundamente estos actos y esperamos que la sociedad colombiana y mundial avance no solamente científicamente, sino que realmente lo haga intelectualmente en pro de la protección de esta y todas las injusticias de las poblaciones en riesgo.